puede hacer el favor de moderar la conversación, se lo agradecería. ¿Y dónde está él? Adelante. Sí, porque es que es economía, ahí tal vez te puedes explicar y nos va dando la palabra a quienes digan la palabra. Por favor. Aprovechando que tú sos la capitana, el barco. Si vamos a utilizar las diapositivas, será conveniente que apaguemos alguna luz. ¿Afectará esto a la grabación para poder visualizar lo que están las líneas? Sí, sí, ahí se ve. Una duda, Freddy, con relación a los dos cuestionamientos, ¿se va a dar una respuesta o simplemente una reflexión en relación a, o se responder en base a las preguntas de investigación? Creo que las tres opciones son viables. Puede ser una respuesta puntual que uno quiera aportar, puede ser una reflexión que uno pueda aportar, y si alguien quiere partir de su experiencia, de su investigación, lo puede hacer también. Porque precisamente el sentido del ecológico es que se construye colectivamente y que no hay tampoco todo eso rígido que muchas veces ponemos de pregunta-respuesta, sino que sea también algo reflexivo, que puede aplicar alguien a su curso, puede aplicar alguien a la vida, a la realidad del país, de manera muy amplia. Lo que había propuesto es que pudiéramos iniciar conversando para que tú presentaras al grupo de Verapaz y luego a partir de allí al grupo que tú tuvieras sobre tu grupo, pero empezar como a tener un ritmo de cuestión de que se permita que todas participen, todos participen, porque igual apenas creo que la 10 va a ser para la cuestión. Pues tengan todas muy buen día. Pues nosotros como grupo del trabajo del técnico de trabajo social, a sugerencia del licenciado Freddy, estamos acá pues compartiendo y sí nos gustaría bastante, ¿verdad?, conocer tanto su experiencia de ustedes como comunicólogos, como nosotros como trabajadores sociales, ¿verdad? Entonces creo que son diferentes, no es mucho porque estamos relacionados todos en la sociedad, ¿verdad?, pero sí tenemos como que diferentes, no sé, instrucciones quizás de lo que hemos llevado hasta la fecha, y si quisiéramos, tanto compañeros de la sede de la Verapaz como también los de la sede central, tener una convivencia y un compartir de experiencias y de ideas. Entonces, yo soy María Argelia y obviamente de la Verapaz. Entonces, si quisiera sugerir también a los compañeros que participemos y yo los conozco, son muy participativos y ahorita lo van a dar. No sé si para poder partir de preguntas, no sé quién está manejando las diapositivas, quisiera poder ver el grupo número 5 para que pueda explicar. A favor de cubrir al grupo número 5. No, no es la 5, es 6, perdón. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Reina. Nosotros como grupo vamos a trabajar un tema un tanto controversial en las Verapaces, considerando que un gran porcentaje es hablante quechí y en muchas ocasiones no comprenden el idioma oficial, en este caso pues es el idioma español o castellano, ¿verdad? Entonces nuestra pregunta se basa en cómo superar el monolingüismo desde las instituciones de servicio público en contextos multiculturales y multilingüísticos. Nuestra delimitación está específicamente al área de salud. Entonces creo que nuestra investigación responde a las dos preguntas que habían hecho hace un momento. En la primera pregunta dice que cuáles son las alternativas para fortalecer la comunicación intercultural en Guatemala. Creo que en el objetivo específico número
mamás o su idioma materno. Con esto nosotros queremos proponer que después de un proceso de investigación podamos sugerir a las instituciones tanto públicas como privadas de salud algunas formas, algunas alternativas para poder darle una mejor atención a nuestros vecinos que residen en las Verapaces, ya que son quienes más sufren las consecuencias al no poder ser atendidos, porque ni los trabajadores entienden lo que ellos quieren, ni ellos entienden lo que los saludistas les dicen. También creo que responde a la pregunta número 2, que habla sobre cuáles experiencias estamos desarrollando para profundizar la comunicación como un derecho humano. De cierta manera, nosotros durante la encuesta y durante las charlas que tendremos con las personas indígenas del área, de alguna manera sensibilizamos y fortalecemos sus derechos y que de ellos exijan de esa misma manera también que se le cumplan, ¿verdad?, el derecho a una atención en salud adecuada y de calidad. Entonces creo de que ellos también van comprendiendo, porque a veces no es el hecho de que ellos simplemente se dejen que les violen sus derechos, sino que incluso ellos mismos no comprenden qué es lo que tienen que hacer y piensan en algún momento de que es culpa de ellos el no conocer el idioma al llegar a un puesto de salud, y eso no es así. Creo que en la ley de idiomas nacionales pues defiende precisamente ese derecho y nos permite exigir de que las instituciones, y también hay reglamentos que dicen que las instituciones deben de atendernos en nuestro idioma, porque deben de contextualizarse a la localidad en donde se encuentran. Entonces, considerando esas dos preguntas, creo que nuestro equipo sí responde a nuestro tema de investigación, sí responde a esas dos preguntas. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Dulce Liliana Rico. En relación a las preguntas planteadas, pues considero que también nuestro equipo de trabajo en el campus de la Verapaz también responde a estas preguntas. En el caso de la primera, que dice cuáles son las alternativas para fortalecer la comunicación intercultural en Guatemala. Desde nuestro enfoque estamos trabajando nuestra pregunta de investigación. ¿Qué papel juega la mujer indígena dentro de las radios comunitarias? Es como visibilizar también el papel que juegan las mujeres indígenas, porque estamos en un país que regular, como lo conocemos, es más machista, prevalece aún el patriarcado, por lo menos en nuestras áreas cachiles. Y queremos nosotras conocer qué papel están jugando las mujeres indígenas en lo que es la comunicación, si tienen las oportunidades para poder participar, para poder incursionar en estos espacios, y desde las juntas directivas o organizaciones que están conformadas como radios comunitarias, si le dan el espacio a las mujeres para que puedan incursionar en estos espacios. Lo fundamental en este caso sería, tal vez, igual estamos planteando nuestras preguntas, si bien es cierto, las estamos planteando en castellano o español, al llegar al campo, a la comunidad, la idea es hablar en nuestro mismo idioma con las mujeres que incursionan en comunicación, para que nos podamos comprender e interactuar de mejor manera, porque entonces de esa forma fortalecemos lo que es la interculturalidad, que somos un país multicultural, por lo tanto no debemos de adoptar ideas occidentales, porque debemos mantener lo que es nuestra cultura. Pues en el caso de las Verapaces, allá en los idiomas prominentes son el cachí y el toconchí, como también hay achí en algunas comunidades. En relación a la otra pregunta que dice cuáles experiencias o preguntas estamos desarrollando para profundizar la comunicación como un derecho humano, en los instrumentos que nosotras hemos preparado para conocer la opinión de las compañeras mujeres que incursionan en el tema de comunicación, también llevamos esa pregunta, ¿va? Si ellas conocen o saben o han escuchado de que la comunicación es un derecho humano y que debe ser fundamental, pues para ir conociendo también, ¿va? Si tienen ese tipo de información, porque regularmente hay algún espacio como en el caso del proceso electoral, ¿va? Que se utilizan a las mujeres solo para ir a hacer propaganda política. Al final son utilizadas, no es de que les den un espacio para poder formarse ya en lo que es la comunicación, pero entonces en base a eso es nuestra pregunta, y nuestros instrumentos están ya preparados como para conocer más a profundidad el papel que juegan las mujeres
digamos, ¿qué los motivó a ustedes a realizar porque no lo han realizado el estudio? No, Está en proceso. ¿Qué papeles que ven ustedes en cuanto al el rol que tienen las mujeres en las radios comunitarias? ¿Es solo como de conductora o es toma de decisiones? ¿Qué los motivó a tomar este tema en cuenta? Porque es algo que es necesario saber, ¿verdad? Porque una cosa es conocer el lugar, una cosa es decir que no tiene lugar, otra cosa es decir no tiene lugar por tal y tal razón, y entonces eso es abrir como espacios para que las mujeres sean más. Pero mi pregunta más que nada es qué los motivó a este tema. Sí, pues, bueno, más que todo allá en el área hay varias radios comunitarias, pero en su mayoría se dedican a lo que son programas religiosos. Y pues en esos programas, yo creo que escucho algunos, regularmente son hombres. En muy raras ocasiones se escucha una mujer en algún espacio radial ya fijo, digamos. Pero para este proceso, como lo mencionaba, lo que fueron las elecciones, sí había varias mujeres incursionando ya en la comunicación. Pero al final se ve que como que son armas utilizadas, porque llaman, o sea, como que hacer conciencia entre las mismas mujeres, pero no es realmente lo que ellas quieren decir, sino que ya hay como un títere, digamos, y algo que como un diálogo. Exactamente, entonces es parte de conocer, ¿va? Si ellas lo ven ya así, o cómo se sienten ellas al estar participando en un espacio así, digamos, pero también hacerles conciencia de que es un derecho humano y de que no es nada más porque claro, la emisora está recibiendo algún financiamiento por pasar programas especialmente para política que se utilizan a las mujeres. Entonces es como conocer la experiencia de ellas al ya participar en lo que es comunicación, y tal vez si se les da más adelante también esa oportunidad, si no solo es en estos procesos electorales. Entonces esa es la idea, de conocer si ellas han tomado conciencia de eso, de participar porque les nace o porque las... Ajá. ¿Hay alguien del campus central alguna duda al respecto, ¿verdad? De lo que ya planteaba la compañera, las dos compañeras, ¿verdad? Con respecto a, no sé, ¿por qué vemos tan distinto que alguien hable otro idioma? Y pues aquí lo vemos tan normal, ¿verdad? Aquí todos hablamos en idioma castellano y vamos y los servicios municipales, los operadores de justicia y los demás están en idioma castellano, pero pues cuando vamos hacia el interior o vamos a algún departamento, a algún municipio, en algún departamento, pues vemos que la realidad es distinta a la que nosotros conocemos en este lado, ¿verdad? Siempre hay como un versus, ¿verdad? Entre lo rural y entre lo urbano. Y nosotros estamos aquí como encasquetados por lo urbano y no salimos de ese casco, ¿verdad? Para poder comprender esta ecología de saberes. Así que dejo la pregunta para alguien del campus central que quiera aportar, que quiera seguir con esta dinámica. ¿Sí, compañero? Pues es interesante un poco a base de lo que se ha llevado un curso y pues el trabajo que hemos tenido de las redes comunitarias. Es interesante cómo se darnos cuenta de cómo son tan importantes para la comunidad en sí, y aparte es impactante que en sí las redes comunitarias, pues las que yo he investigado, no están
licenciado Gálvez a un inicio pues también nos ha detenido un poco, ¿verdad? Porque siempre hay una cultura dominante y las demás que son a un lado. La dinámica también diría en que todos somos iguales, ¿verdad? En la Constitución está que todos tenemos los mismos derechos, libertades y que somos totalmente iguales, ¿verdad? En derechos que se van descumpliendo, diría yo, ¿verdad? Agregaría esta palabra. Así que pues, seguimos con la dinámica con las compañeras del campus de las Verapaces, porque son como 6 grupos, ¿verdad? Que estarían como interactuando en este tema. Pero es una pregunta para el grupo 5, para ti, que quieres incursionar como en la diversidad del lenguaje en el servicio de salud. Y de hecho, eso es como un derecho, ¿verdad? Hay una obligación para el Estado, considero yo, para nosotros como ciudadanos. Pero ya que te metiste al campo de lo privado, las instituciones privadas lo que ven primero es como su beneficio económico, ¿verdad? Porque de eso viven. Entonces llegar y darles una sugerencia, no sé qué tan sugerente lo vayan a tomar. Entonces, no sé si tú, tu grupo o eso es lo que esperan de su investigación, es ver qué beneficios para una empresa privada puede tener el ser bilingüe, ¿verdad? Hablar tanto español como el idioma regional. No sé si habían considerado eso. Sí, creo que no le veo una limitante. Creo que para una institución privada, por supuesto, van a buscar sus fines lucrativos. Y precisamente tener personal bilingüe le generará más ingresos. Entonces, no lo veo como una contraria, sino como algo a favor de la institución privada. Por otra parte, las instituciones de salud privadas tienen más acceso, digamos, a exámenes de laboratorio que no tienen en instituciones públicas, por decirlo, para nosotros en las Verapaces. Y ellos saben precisamente de que las personas llegan, a pesar de no conocer el idioma, tienen mucha clientela del área rural, porque las personas tienen la necesidad de hacerlo. Entonces, al contrario, considero que va a ser una muy buena sugerencia que muchas instituciones lo van a tomar en cuenta. Conozco instituciones, yo he trabajado donde las personas, al tener 2 propuestas, van a escoger la que tiene la mejor opción. En ese sentido, será la que conoce los 2 idiomas, especialmente el idioma materno. Sabemos que la mayoría de las personas que van a venir son del área rural, y aunque no sea del área rural, en las Verapaces la mayoría habla 2 idiomas. La mayoría, me refiero a las personas que buscan el puesto de salud, hablan más el idioma quechí. Entonces considero que sería de beneficio para la institución privada, y aún así, si alguno de los otros 3 grupos hubiera pensado de esa manera, creo que no tendríamos por qué detenernos. Al contrario, ya sería una decisión de la propia institución privada tomar o no tomar en cuenta nuestra sugerencia, porque nosotros creo que como ciudadanos y como estudiantes de la Rafael Antigua tenemos no solo el derecho, sino la obligación y el compromiso de aportar, sean o no sean escuchadas nuestras sugerencias. Entonces, hasta nuestro punto de vista, así sería, y creo que eso sería un beneficio para las instituciones privadas. Algunas instituciones ya tienen personal escalón, pero tienen una sola persona que trabaja con turnos, por ejemplo. Entonces, casi no es. Y, por ejemplo, el problema es de que la principal persona que dirige es la que no domina el idioma. Estaba muy mal recursos. Considero de que las instituciones privadas, bueno, hay un artículo que no recuerdo si me decía García, que publicó en una página que tenemos nosotros en el Facebook, una página de redes sociales, en donde hay una sugerencia de en un editorial de prensa libre en el que la persona sugiere que todos los que estamos ahorita estudiando, que estamos por empezar, deberíamos aprender, dominar 2 idiomas, nuestro idioma oficial y el idioma local. Y creo que esa es una muy buena opción, que nosotros deberíamos de comprometernos a lograrlo si queremos mejorar nuestra sociedad, porque hablamos mucho de mejora, pero no nos comprometemos en aprender más el idioma local. Gracias, Angelina. Creo que hay una salvedad, es que las investigaciones han sido orientadas a que son investigaciones sobre comunicación como derecho humano.
sea, no es la comunicación esa mercantilista que pone al comunicador con mano de obra barata para que lo oculte lo que dice el dueño o para que lo oculte lo que dicen los publicistas. Que eso ya, por su propio peso, las lógicas del mercado lo manejan. No, es esta comunicación desde un sentido de comunidad, o para decirlo como lo hablan en el país, desde un sentido del Estado. Como el Estado, independientemente de que sea público, privado, mixto, tiene que garantizar que en cada espacio en donde haya un ciudadano, una familia, una comunidad, tiene que preverse el derecho humano a la comunicación. Y si es en servicios públicos, que también son otros derechos como el de la salud, pues tiene que haber ahí una complementariedad en donde no puede ser mercantilismo lo que prive. Pero regularmente en sociedades descompuestas como la Chapina, así disfunciona la cosa. Pues también es como estos debates de ver que la comunicación va empatada con el acceso y el cumplimiento de otros derechos humanos. Pero aquí todavía tenemos que explicar que la comunicación todavía es un derecho. Es una cuestión que, reitero, y creo que lo comentamos con los docentes en ese momento, que entiendo que hasta en la misma academia, los mismos docentes tienen que hacer procesos todavía para que son debates de sociedad, pero quería como hacer, está como ese gran paraguas en todas las investigaciones, ¿verdad? Si se hacen a un lado o en otra dirección de como tradicionalmente se concibe la comunicación, que muchas veces dentro de esa lógica evidentemente mecánica, mercantilista, que únicamente mira como que la comunicación es un proceso, emisor, receptor, etcétera, las partes, digamos, técnica del asunto. En este caso es la humanización, y la humanización es un derecho humano. Por ahí creo que esa salvedad es importante mencionarla. Sí, también quisiera intervenir en relación a esto. Yo considero que las alternativas, pues hoy en día están dadas. Sin embargo, se ha hablado de que todas estas alternativas hoy en día pues se ha tomado específicamente mercantilismo. Entonces, el propósito de establecer estas preguntas de investigación de cada uno de los grupos, creo, para tener nuevas alternativas que puedan cambiar estos paradigmas de mercantilismo. Consideramos que al momento de realizar y llevar al campo nuestras investigaciones nos van a arrojar alternativas que podamos sugerirle tanto a instituciones públicas como privadas, como se había dicho, para poder cambiar muchos paradigmas. Y de hecho estas preguntas pues están enfocadas específicamente a fomentar que la comunicación es un derecho como tal, ¿verdad? Y especificada en la Constitución Política de la República, que es la Carta Magna, que una ley superior a ella pues no hay, ¿verdad? La situación es que muchos no lo ponemos en práctica así, ¿verdad? Entonces creo que todos los grupos están enfocados en lograr nuevas alternativas para poder tener una sociedad, considero, inclusiva, que no se diga, bueno, acá está el grupo indígena, aquí está el grupo ladino, sino una convivencia armónica. Creo que nuestras investigaciones a eso queremos llegar, lograr nuevas alternativas para poder lograr esta integración. Sí, buenos días. Mi nombre es Rama Valles. Pues antes que nada, va a darle gracias a Dios por permitirnos un día más vivir. Y en relación al trabajo que se está haciendo, al curso que estamos llevando con el licenciado Freddy, pues en cuanto a las alternativas para fortalecer la comunicación de la interculturalidad en Guatemala, pues creo que el trabajo que hemos estado haciendo es en relación a cómo fortalecer la interculturalidad en nuestro municipio, en nuestra área de trabajo. Nosotros somos un departamento en el que se hablan varios idiomas, y para fortalecer esta área, pues lo principal y la base en nuestro municipio es el POCOD, por lo que nuestro trabajo va enfocado
también a esta área. En cuanto a la experiencia de pregunta de investigación, como un derecho humano que es en torno a lo que se está trabajando en la investigación, pues nosotros ya tuvimos la oportunidad de poder experimentar ya con nuestra herramienta, y con lo que nos dimos cuenta, pues que sí, realmente tanto el COCODE como la asamblea que participa dentro del COCODE conocen sobre sus derechos, conocen sobre la comunicación, pero ellos se han topado con el problema de la cuestión económica. Es la cuestión económica. Pues nuestra pregunta, y aprovechando que me pusieron la diapositiva, pues nuestro planteamiento del problema, que es cuáles son los medios de comunicación que utilizan actualmente los consejos comunitarios de desarrollo COCODE. Esto lo estamos trabajando en el área urbana. El objetivo general, pues, es conocer qué medios de comunicación utilizan los consejos comunitarios de desarrollo COCODE del área urbana del municipio de Cobán. Esto lo vamos a trabajar en 10 zonas del área urbana, que es zona 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya lo pasamos la herramienta en 2 comunidades para más o menos tener una idea de cuál es la situación y el problema que ellos tienen, que no utilizan los medios que hay dentro del municipio, que es la televisión, la radio, la prensa, pero nos encontramos con que ellos no utilizan estos medios porque les representa un costo que no tienen como junta directiva cómo asumirlo, por lo que ellos el medio que utilizan es la palabra que se corre dentro de la comunidad para poder convocar a una asamblea, o por medio de notas, afiches, volantes, teléfono, mensajes dentro de la junta directiva. Esto es con el fin de que la gente que se entera llegue a la asamblea. El problema que tienen es de que no toda la comunidad o toda la población de esa área llega a la asamblea, por lo que no la mayor parte de la gente está informada de cuáles son las acciones y actividades que hace el COCODE y la junta directiva, por lo que muchas veces tienen represalias dentro de ellos, que la gente está inconforme de qué es lo que están haciendo, pero también es porque no participan algunos, porque también investigué un poquito platicando ahí con algunas personas para llegar a la gente de la asamblea, de quienes llegaban a la asamblea. Algunos no llegaban, y les pregunté por qué no iban, y esa fue la respuesta que me dieron. Bueno, no sé, lo que estaba diciendo ella, yo creo que desconozco el lugar, no sé qué nivel de analfabetismo tengan, pero igual lo de las volantes, o lo que estaba diciendo, igual nos tiene un costo, ¿verdad? O sea, incluir esas cosas. Creo que también podría utilizar el mismo costo en otros recursos. Y yo creo que ese es el problema, que la gente pues no sabe leer, podrá hablar y todo, comunicarse, pero la verdad siempre podría haber un afiche, repartir boletas y muy pocos. Y yo creo que ese es el problema de la inasistencia, ¿verdad? De llegar a una toma de decisiones y que todos se pongan de acuerdo. Lo que pasa es que el costo de un volante nunca va a ser el mismo a un anuncio radial, que es el más económico si lo comparamos con televisión. En Coán, anteriormente, habían varios canales locales
que en este periodo se vinieron cerrando porque las empresas de cable, digamos, fueron vendidas a una empresa mayor, que fue TIC. Entonces, todos estos canales locales que sí brindaban esos espacios se cerraron. Entonces, ya los COCODES no tienen ese, porque estos gastos vienen de su bolsa, o sea, el gobierno no les provee algún fondo o algún presupuesto para comunicación, digamos así. Entonces, esto es imprimir o fotocopiar un volante nunca va a ser lo mismo al costo de la radio o de televisión. Yo me refería a otras alternativas, o sea, no tanto ni siquiera gastar en impresión de volante, ¿verdad? Sino anunciar, por ejemplo, volantes y cosas así para que la comunidad se entere. Porque no es lo mismo escucharlo que leerlo, ¿verdad? Porque leerlo pues, es una limitación para las personas que no saben leer. Y creo, no sé qué tanta paciencia tengan los demás como para traducirle o leerle a otra persona, ¿verdad? O el interés que tengan esas personas en compartir la información. No, sí, en una de las comunidades sí nos respondió de que sí utilizaban autoparlante, pero también representa un costo para ellos, y dentro de la junta directiva, según nos manifestaron, daban para eso, pero sí no para un medio de comunicación. ¿Y qué apoyo o qué aporte creen ustedes que tienen a redes comunitarias en este sentido? Mira, las radios comunitarias sí apoyan sí las podrían apoyar, pero como te digo, representa un costo para el COCODE. O sea, pasar información. O sea, ¿qué aporte les dan? Pues tal vez recibirlos y darles la oportunidad de hacerlo, pero bajo un costo. Me encanta para ilustrar la reacción. El COCODE tiene esta situación de problema económico para costearse el servicio de informar y convocar. Hagamos en la ficha. En profundidad, como el enfoque de comunicación como derecho humano es, ¿y por qué fregado la municipalidad o las minimunis que serían aquí, o los consejos comunitarios allá, no tienen el presupuesto, la asignación de poder usar el espectro electrónico de su comunidad, de su municipio, para informar a su ciudadanía de cosas que son de su interés básico, como su salud, como su proceso de funcionamiento electoral, por ejemplo? O sea, aquí es más bien preguntar por qué un pinche compadre del gobierno de turno que está sentado en una silla de la Superintendencia de Comunicaciones, de Telecomunicaciones, es el que decide qué es y qué no es legal en la comunicación en Cobán. Cuando Cobán es el municipio que después de Villanueva tiene la mayor cantidad de votantes y de habitantes en el país. O sea, con la población de Cobán y Cachán Alta Verapaz se reúne más población que en todo Quetzaltenango, que son 30 y tantos municipios. Pero todavía desde aquí siguen como colonia de la antigua usanza, decidiendo qué es radio legal, qué es radio ilegal, desde una silla de la zona 10 en Guatemala. Entonces ahí es donde entra el planteamiento de la comunicación como derecho. Porque uno ve, no, entonces que hagan fichas, que hagan alternativo, que no cuestione la cuestión de fondo de que la comunicación es un derecho y el espectro electrónico es del Estado. O sea, es para ilustrar un poco por dónde va. O sea, el punto es que los COCODES, efectivamente, la pregunta va porque para saber si ellos llegan a tener algún tipo de aproximación a este planteamiento, y casi que ya siento yo que de hecho ni siquiera está en la ley. La palabra. Ahora yo lo que voy también es otra cosa, es porque si los partidos políticos no utilizar la misma estrategia que utilizan los partidos políticos para convocar a toda la gente, porque imagino que los partidos políticos convocan a los líderes para que estos traigan a toda la población para los meetings. Entonces, ¿por qué no aplicar la misma estrategia que utilizan ellos? Porque en los meetings vemos una gran cantidad de gente que los entiende. Bueno, obviamente se les da transporte y un montón de facilidades para traerlos, pero me refiero a la estrategia de convocatoria.
Este es un problema muy a fondo porque los temas políticos en el área rural no son lo que pareciera. Realmente para estos meetings la gente viene muchas veces pagada o muchas veces les pintan el vamos a pasear o vamos a molestar, tenemos alimentos, tenemos transporte y la gente se moviliza. Entonces no es lo mismo, no es comparable porque la política aquí pues sabemos que está totalmente embarrada, entonces no, sí, se mueve mucha plata que no se puede mover dentro del COCODE. Con lo que decías, Freddy, el problema es el presupuesto y que ni siquiera está en la ley de Consejo de Desarrollo. O sea, la ley de Consejo de Desarrollo no sustenta un presupuesto para el COCODE. O sea, el COCODE es ad honorem. O sea, no tiene sueldo, no tiene tampoco facilidades. El COCODE es un servicio que yo como ciudadano lo presto porque tengo tiempo, o no lo tengo, pero tengo la voluntad de ayudar a mi círculo o a mi área de, ¿cómo se llama? Porque para facilitar proyectos, para mí, realmente no hay un presupuesto para el COCODE. Dentro del consejo habla un poquito en relación a que si las municipalidades pueden contemplarlo dentro de su presupuesto. Sin embargo, no es algo que sea obligación de la municipalidad darlo, por lo tanto no está contemplado. Sí, Donald. Mi nombre es Donald Ricardo. Con respecto a yo como puedo derivar de experiencia en ese tipo de casos. Por ejemplo, para llevar nosotros un mensaje a nuestro barrio, tenemos que utilizar ya sea por medio de notas que tiramos de casa en casa o a veces utilizamos los que son los móviles. Ahora, con respecto a lo que es un presupuesto, únicamente es lo que apoya a los mismos miembros de nuestra población, dándonos un apoyo económico para poder tener algún tipo de presupuesto, dando un tesorero dentro de nuestro grupo, únicamente porque la municipalidad, sí, sinceramente, no nos apoya en ese sentido. Así como dice la compañera Solano, sí, me descontempla, pero no se da. A eso es a lo que vamos. Ahora, aprovechando ya mi participación, que es el grupo 7, quisiera hablar un poco sobre lo que es la pregunta. Que dice así: ¿cuáles son las alternativas para fortalecer la comunicación intercultural en Guatemala? Nuestro objetivo general es identificar cuáles son los medios de comunicación que más utilizamos por poblaciones en la comunidad. Nosotros, ¿cuáles son los medios de identificar cuáles son los medios de comunicación más utilizados por los campesinos en la comunidad? Nosotros nos delimitamos a una comunidad que se llama Papá, en el municipio de San Juan, que está a 8 kilómetros de la plaza municipal de Cuba. No hemos dado todavía la herramienta. Suponemos que vamos a llegar a un determinado medio de comunicación, que es la radio, que es lo que más se utiliza en las comunidades, ya que como yo he trabajado durante mucho tiempo en las comunidades, me he dado cuenta que ahí lo que más se utiliza es la radio, aunque ahora sí se está llegando un poco a través de la televisión, por eso de las antenas y todo eso que ha ido mejorando, ¿verdad? Pero además se da lo que es la radio en cuanto a la programación, que es la que habla sobre esta pregunta, que cuál es la tecnología para fortalecer la comunicación intercultural, es a través de que las mismas programaciones se adapten en el idioma natal de esas comunidades. De esa forma se llega a la comunidad
y se les da a entender a los comunitarios que estos procesos se ven a nivel nacional y cómo pueden trabajar, ¿verdad?, mediante esas instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la política, ¿verdad?, que si no veamos que tengo que traer la situación acá, ¿verdad?, a través de todo eso se llevó a lo que es lo que está aconteciendo nacionalmente, ¿verdad? Pero eso es algo, es un tema diferente, ¿verdad? Pero a lo que vamos a que si se adecua en el lugar interno las programaciones de la red, se logra llegar a los comunitarios. Como es ahí, nosotros no podemos hablarles en español a gente que puramente chino que va a entender. Hay, como dicen los compañeros, hay personas en la comunidad que hablan otros idiomas, pero los que viven más adentro, las comunidades, únicamente hablan un idioma, que es el idioma quechí, y hay una noción por quechí, pero es netamente de la parte de nuestro quechí. Por eso lo digo únicamente en el foco. Yo tenía una duda con el Cocodes, o sea, que ellas qué estrategias utilizarían para que el Cocodes se diera a conocer más y que, o sea, que el mensaje llegara más a toda la población, o a la mayoría. No sé si me escucharon. El principio, ¿será que me lo puedes repetir? Perdón. ¿Qué estrategias utilizarían ustedes para que el Cocodes se diera a conocer a la mayoría de la población? Pues la verdad es que eso es bien difícil porque cualquier estrategia que podríamos sugerirles representa un costo económico. Entonces yo considero que la más adecuada sería ir de casa en casa, entonces informándoles para que toda la población llegara, para que toda la población fuera convocada, a la asamblea general. ¿Y no utilizarían una estrategia para recaudar fondos o algo así para algo comunitario? Sería fondos de la misma población y estamos hablando de, pues en el área urbana pues todavía sí se maneja un nivel de vida un poco más elevado que en el área rural, pero hay áreas rurales en los que definitivamente esto no es viable. Existe una estrategia que podemos utilizar o que pueden utilizar como recomendación para los Cocodes del área urbana. La municipalidad cuenta con un canal en el que ellos pueden informar pedir un espacio para informar sobre sus actividades. Esa podría ser una alternativa, una estrategia viable para ellos porque no representaría un costo. En el caso de la municipalidad de Cuba me refiero. Con respecto a su pregunta, usted decía cómo era que se dan a conocer el consejo comunitario. Ajá, o sea, todo lo que sus objetivos o los trabajos que ellos están haciendo, o sea, todo lo que implica el Cocodes, ¿verdad? Porque ellos a base de sus programas se comunican con ellos y a base de Sí, más o menos sé cómo es que se hace, digamos, la selección del Cocodes. En la comunidad se convoca, digamos, a una reunión donde digan todos los integrantes de la comunidad y de ahí pues ellos seleccionan por ejemplo, por decirlo, a 5 personas. Delegan quién es el presidente, el vicepresidente, el secretario, ya teniendo conformado
sectoriales donde de cada comisión puede, para que supongamos lo de las mujeres que tengan ese apoyo de parte de la municipalidad, pero a través del COCODE, que son 5 personas, la máxima autoridad, donde ellos tienen información, comités de los que ya les mencioné, y en base a esto trabaja para que una comunidad esté organizada, pero sí toda la comunidad conoce de COCODE porque es la máxima autoridad para que ellos impulsen alternativas para el desarrollo de la misma. Sí, me surge una duda con esto del canal municipal. ¿Cuál es el alcance que tiene? Todas las familias, ¿será que tienen por lo menos un televisor en sus hogares? Hay que pagar al canal de la municipalidad. En contienda electoral se volverá como de mucho proselitismo. No sé, ¿verdad? Hay que evaluar también esas situaciones. Funciona en la red de cable, hay que pagar un servicio de cable, ¿verdad? O sea, es bastante oneroso el asunto de pensar también en un canal, ¿verdad? Así que pues por ahí nos han dado algunas respuestas y el problema sigue complejo, ¿verdad? Hemos dado y escuchado algunas estrategias, pero en realidad al momento de hacer las prácticas, ¿cuál será eficaz, verdad, o eficiente en este caso? En relación al canal, el alcance del canal, pues tiene un alcance a 4 municipios ahí del departamento, que son los municipios más cercanos, que es Cachal, Cobán, Chamelco, Alta Verapaz, Tactique, San Cristóbal. En cuanto a lo interno dentro del municipio, tiene razón usted, no todas las familias tienen acceso al canal, pero sí por lo menos un buen porcentaje se entera del sector en cuanto a que se socialice, pues dentro de los mismos vecinos socializa la información. Solo quiero preguntar, hablando de procesos de socialización, las redes sociales, ¿qué impacto tienen en estas comunidades? O sea, todos tenemos un Facebook, tenemos un Twitter. ¿Cómo está el proceso en algunas comunidades? A veces nos dejamos llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que luego cambian la información. A ustedes que están en el punto exacto donde este fenómeno social pues también se socializa, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de las redes sociales? Yo considero que tampoco es un proceso viable, puesto que las redes sociales es como más juvenil y gran parte del COCODE o de los que participan en asamblea son personas adultas. 1. 2 es que no se tiene acceso, solamente en el casco urbano. En el área rural ni siquiera hay en algunas partes señal de internet, mucho menos una red social. Entonces, no, con respecto al canal, es complicado porque el canal sí se transmite, pero tienes que tener señal de cable. No es gratuito, no es canal nacional, digamos. Entonces, tienes que tener señal de cable para poder tener el canal. Ahora, ¿qué costo le representa al COCODE dar la información en el canal? Ninguno. Es gratuito. Esto, sí, la experiencia esta del canal municipal, un momento, del canal de cobertura de los municipios, tiene cobertura, pero no es municipal, porque si fuese municipal sería propiedad de la municipalidad o va, ¿no? En realidad es un acuerdo interno contigo, con el señor Valladares, que es el que administraba en aquel momento y que luego Otto Pérez Molina puso como su asignado de la cuestión de la competitividad cuando le renunciaron la cantidad de gente que le renunciaron. O sea, ese canal es fruto de un acuerdo sucio, politiquero, entre los del Patriota contigo, uno, para decirlo con nombres de apellidos.
pero sí tienen cobertura y Tigo les está dando permiso siempre que no desgasten al gobierno municipal saliente de Cobán. Ese fue el acuerdo. Entonces, ojo con eso, o sea, decir municipal, sería municipal si fuese propiedad permanente, patrimonio de ellos. Y reitero, ojalá se llegue a ese punto en donde fuesen los gobiernos municipales los que administraran las frecuencias de sus territorios. O sea, preferiría 1000 veces 330 y tantos SIC chiquitas que la mega SIC que todo lo controla y si de repente está al servicio de la telefónica, yo no sé. ¿Verdad? Pero el punto ahí es que si es una cuestión de saberlo ver bien, el punto es como cuando me digan los medios nacionales, bueno, que son de cobertura nacional, sí, pero de ahí a que tengan un sentido lo nacional, que conozcan de la realidad plurinacional del país, años luz de diferencia. Es una cuestión para decir la analogía en esa lógica, ¿verdad? Sí, unos puntos. Creo que tenemos que sentarnos bien y poner las cosas bien en la mesa. Estamos hablando de una investigación que tiene como muestra 4 comunidades, si no estoy mal. 10 del área urbana de Cobán. Ajá. Y cuando estamos dando puntos de vista, estamos hablando de área rural, estamos hablando del municipio de Chameco, estamos hablando del municipio de Cachá. Entonces nos estamos desubicando y una investigación no es lo mismo con otra. La municipalidad de Cobán es muy distinta a las comunidades rurales de Cachá. Entonces, estamos de otro revolviendo el tema porque no logro comprender, no nos ubicamos en un solo lugar, no vayan a pensar los compañeros de la central que allá no sabemos qué hacemos. Empezando por esto, es una verdad. Hablando del papel del COCODE, también fue por lo mismo, ¿verdad? De que hablaba que, por ejemplo, acá no pueden, dice ella, por ejemplo, sugerir fondos. Sin embargo, compañera COCODE de un barrio de San Juan Chameco dice, nosotros reunimos fondos. Mi hermano COCODE del barrio donde yo vivo y ellos reúnen fondos. Entonces, y allá sí se manejan las redes sociales, en el barrio donde vivo. Entonces creo que según el lugar cada cosa va a ser diferente, van a haber opciones diferentes también en cada lugar y vamos a ver. Y ahí va también lo que platicaba la compañera del acceso al canal y lo comentaba el licenciado en ese momento. Creo de que tenga la cobertura no significa que tengamos acceso a poder colocar anuncios en el canal. No he visto hasta la fecha, y pocas veces veo yo el canal, de que hayan informaciones de algunas comunidades del municipio o del departamento, porque sí se no tiene cobertura en varios municipios. Y también no sé yo dónde será la sede, dónde podrá uno ir a pedir algo y si los camarógrafos estarán dispuestos para poder hacer la grabación y luego difundir el mensaje. Ahí hay un papel muy importante del COCODE porque podemos hablar, decía la compañera, de que se podía buscar alternativas. Cada COCODE, según sus capacidades, buscar alternativas para su municipio, según el contexto, según el área, según la economía de su población, según el analfabetismo, como lo decía la compañera, de la población. Entonces creo que no podemos generalizar Alta Verapaz de una manera porque somos diferentes. Entonces hay COCODES que, como decía, manejan los volantes y les funciona muy bien. Yo trabajo en las comunidades y hay momentos en los que, por desorganizada, no convoco y a última hora le digo, mire, llámenme las personas para mañana. Y la escuela es un centro, es un punto muy específico para convocar. Se llega a la escuela y se da la información y al siguiente día está abortado en el salón común. Entonces, el COCODE debe buscar, a veces el COCODE incluso juega un papel como de payaso, viendo qué malabares hace de un lado para el otro y no logra. Depende de las capacidades. Comentaba el compañero de que de qué manera eligen a esas autoridades como representantes legales de la comunidad. Entonces, yo creo que como vecinos nos conocemos, por ejemplo, si aquí en la municipalidad ustedes escogen un gobierno, ¿cómo se le llama? Gobierno estudiantil, probablemente no sé. Porque los conocen y así mismos en las comunidades dicen, él habla bien, él va a poder hacer esto, él tiene acceso a esto y es de igual manera. Entonces, eso sería igual al acceso a fondos, lo que se refería a las redes sociales, y lo decía la compañera, lo manejamos más los jóvenes y lamentablemente los jóvenes no participamos en esos espacios de decisión.
lamentablemente hay reuniones y le digo, mi hermano Socoda, llegan a mi casa y yo no miro un juego, yo digo, mira todos los señores vecinos y yo tampoco me involucro a las reuniones, llevo café y me regreso a ver tele. Entonces, lamentablemente, esa es nuestra situación. Y luego, cuando termina todo, mi hermano llega a contar pero es que en verdad en las comunidades, en los barrios, ya sea de rural o de urbana, no vemos a los jóvenes participando en esos espacios. Entonces, eso sería, y el acceso, pues como decía, ¿verdad? Ya depende de cada uno de los líderes en este caso, ¿verdad? De qué manera se hace, o si para ellos no es factible o son muy cerrados porque no piensan en esa opción o no lo intentan, porque muchas veces no es porque no se puede hacer, porque no se intenta. Sería eso, lo de canal, ya no lo voy a entrar. Esos serían los puntos especiales, los que quería. Carlos, tiene la palabra. Puede ser recaudo fondos, pero están hablando de nivel municipal. Pero ¿qué pasa en las comunidades donde los doctores? La primera pregunta es cuáles son las alternativas para fortalecer la comunicación institucional. Y eso es el trabajo que llevamos nosotros como profesionales para ir a dar el mensaje a las comunidades, porque para que la comunicación, como es un derecho humano, nosotros tenemos el papel para ir a fortalecer la autoestima de las personas como discriminadas por el sector urbano, que no se le da espacio a las personas de la comunidad, para que se tenga un desarrollo equitativo y para que se promueva la comunicación en los idiomas mayas, para lo que sucede aquí a nivel de Guatemala, en general, que se dé a conocer en las comunidades marginadas, donde no hay señal de internet, no hay señal de radio, y otras personas no tienen esa visión que nosotros tenemos de lo que pasa a nivel nacional. Al momento de ya ejercer el sufragio, no saben ni de las propuestas que tenemos inmediato cambiar. Y por lo mismo es que Guatemala o nuestra población rural no tiene esa capacidad profesional y el foco para ellos mejorar sus condiciones de vida a través del gobierno. Sí, señor, tiene la palabra. Regresando a lo que la compañera decía, creo que si ya sabemos que la falta de participación juvenil, sé que hay falta de participación juvenil en los departamentos, en este caso pues se dice, bueno, creo que debería haber una campaña que involucre a los jóvenes. Yo creo que así como acá en la capital pues empezaron con el movimiento para hacer los palos y todo eso que pasó, para hacer creo que debería también darse afuera, o sea, no es imposible, solo es cuestión de iniciativa por parte de los mismos jóvenes o de que sea una persona a desarrollar la academia. Entonces, ya sea que incluso en un Facebook, aunque sea que solo tengan un amigo en común, una cosa, y se va a ir desatando poco a poco la participación de todos, haciendo actividades que ellos mismos se involucren. Gracias. También tocando el tema de Carlos, con respecto a los papás de las comunidades, en parte tiene razón, porque en las comunidades no toda la población cuenta con los servicios de que, por ejemplo, tener cable, lo que es internet, pero lo que sí beneficia a una de las comunidades, y creo que es muy importante, es de que la mayoría de la población cuenta con el servicio de teléfono. Cuentan con una radio municipal. Entonces, mi mamá ha sido parte del COPODE por mucho tiempo, donde yo soy originaria. Y la estrategia que mi mamá utilizaba era, por ejemplo, llamar a las personas como está dividida por 4 zonas y agrupar las personas más conocidas de cada zona, llamarlas y les pedía a favor de que lo hicieran como una cadena, ¿verdad? Que se fuera definiendo, como un chisme en pocas palabras. Entonces, así hacían llegar la información, se ahorraban gastos y es una estrategia muy importante porque todo se entera sin necesidad de gastar, sin necesidad de que
que no saben leer no puedan obtener esa información. Entonces creo que es muy importante, tal vez no tanto si ellos cuentan con fondos, sino que hay tomar la iniciativa y utilizar la inteligencia y cómo facilitarle la información a toda la población para que todas puedan ser convocadas y todas puedan obtener el beneficio junto. Tengo una duda, la estrategia ya ha sido telefónicamente, por ejemplo, que se viraliza, por así decirlo. Una llamada que se viralice para... Ahora, me imagino que en ese caso funciona por el subsidio que Tigo le da a la ciudadanía para poder hacer llamadas rápidamente. No, pero en las comunidades normalmente todos tienen pago. No voy a entender qué ver. O sea, no todos, pues, pero yo lo tomo así, que algunos, digamos, para ellos es bien importante tener saldo. Uno pregunta y tiene saldo. Pero el saldo se lo da gratuito o lo paga? O sea, como por ejemplo el servicio de Tigo presta lo que es el plan de llamadas invitadas por tanto al día, entonces esa es la experiencia que se llama, ingresa digamos 15 quetzales al día, entonces le da 6 horas, entonces eso le facilita hablar con muchas personas y difundir la información. Pero esos fondos valen de... Pero esa foto ella lo pone, pero hay personas que se interesan por el bienestar de la comunidad, hacen y donan. Entonces esos lo utilizan para esa foto, pero sin intervenir con la comunidad y pedir fondos, porque se dan cuenta la pobreza en la comunidad es muy diversa. Entonces hay gente que no cuenta con disponibilidad de dar dinero de lo que no tienen. Entonces los que tienen nace de su bondad, dan y lo utilizan como beneficio para todos. Gabriel, tiene la palabra. Buenos días a todos. Creo que con relación a este tema hay tanto de qué hablar porque realmente, como decía la compañera, hay una heterogeneidad en toda la población porque cada grupo es distinto de acuerdo a sus costumbres, a sus creencias y a sus formas organizacionales. Y cada grupo tiene sus características de cómo ir solucionando sus problemas y cómo ir interactuando entre su comunidad. Yo soy de Carbón y es un municipio que tiene mucha riqueza cultural, como también tiene mucha parte organizacional donde uno ve. Por esa parte que mencionaba la compañera sobre el uso de los teléfonos. Yo creo que ahora el acceso, el uso de los teléfonos que realmente le dan mucho uso para poder difundir algún tipo de información. No lo hacen por vía Facebook, ni por WhatsApp, ni por otro red virtual, sino más bien lo hacen haciendo llamadas. Y yo también he visto algunas comunidades donde usan autoparlantes, que les sale más económico porque realmente no tienen que ir a comprar algo, ni tienen que ir de casa en casa o hacer volantes, sino más bien la comunidad coopera y compra algún autoparlante. Y luego, cuando hay necesidad de convocar reuniones, lo primero que hacen es difundir información en ese aparato. Ya luego saben a qué horas, cuándo va a haber la reunión. Yo vengo de una comunidad donde usan esta estrategia, pero también usan otro que es, por ejemplo, normalmente cuando hay una asamblea general, ya establecen fechas de una vez para cuándo va a haber la otra. Y ya todo el mundo sabe cuándo va a haber la próxima asamblea, por ejemplo. Ya solo hay algunos que tocan algunos caracoles, algunos tocan alguna pieza de un vehículo, como le llaman estos que están debajo, con una campana. Ya saben, ya solo para recordar. Entonces, cada uno tiene su forma de cómo organizar y cada comunidad es muy diferente a otra comunidad, pero todos saben a qué van y qué hacen, algún sonido o algo. Eso les es como un aviso y todos ya saben a qué van. Cuanto a lo que decía el compañero Gabriel, es cierto que cada municipio, cada lugar tiene su estrategia de comunicación. Por ejemplo, en mi municipio y en mi barrio, mi papá es editor. La estrategia que utiliza él es que colaboraron la gente de mi barrio y compraron una sirena. Y cada vez que hay una reunión, la sirena suena y
ya saben qué hora van. Cada día las reuniones que se realizan los jueves a las 2 de la tarde. Si suenan las sirenas porque hay reunión cada día. Muchísimas gracias, compañeros de la sede de la Verapaz. Creo que son muy enriquecedores, pero también nosotros como grupo quisiéramos conocer de los compañeros de la central, desde su experiencia, lo que han trabajado o qué experiencia han tenido en el campo en el que ustedes están desarrollando, porque el campo en el que nosotros nos estamos preparando es un poco diferente al de ustedes, entonces sí quisiéramos conocer un poquito de su experiencia en lo que ustedes han trabajado. Bueno, nosotros con respecto a específicamente radios comunitarias, es el curso de radio para desarrollo social, ¿verdad? Entonces, a lo largo del curso hemos realizado un monitoreo de diferentes radios en Guatemala. Por grupos se nos fueron asignando distintos municipios, por ejemplo, mi grupo está monitoreando a Guatemala y a Costa para conocer desde cosas básicas como desde cuándo existe la radio, quién lo lleva, cuántas personas trabajan en la radio, temas de si reciben un salario o si lo hacen de forma voluntaria, y también un poco más análisis de contenido, de discurso, qué tipo de mensajes se lanza a la población, porque al final es la forma como, por ejemplo, mi radio es una radio católica y es un paso más de la utilización que se da en la iglesia, ¿verdad? Entonces me contaban que se hacen, bueno, ustedes han de estar más familiarizados con estos temas, pero se hacen distintos proyectos y los proyectos no son proyectos aislados que alguien llega desde el gobierno a decir, bueno, esto es lo que se va a hacer y ahí está, sino que sí son proyectos que responden a las necesidades y los intereses de la comunidad. Entonces yo creo que para nosotros como personas que vivimos en el área urbana sí fue como importante este proyecto porque nos permitió conocer que hay otras formas de hacer comunicación, ¿verdad? O de tener intercambio de una comunicación más un intercambio que sea dialógica, porque a lo largo de la carrera hemos estudiado los grandes medios, ustedes saben que son masivos y que no necesariamente hacen a la persona tener un encuentro o una vinculación, ¿verdad? Yo creo que esto es lo más cercano que tenemos a este tipo de para el desarrollo o que estamos enfocadas en las personas y hace que la experiencia ha sido interesante, ¿verdad? Porque se puede conocer cuál es el contexto tan lejano como digo, algunos de la clase fueron de visita a una comunidad de Guatemala y les puede contar. ¿Qué tal? Bueno, como ya nos decía Miru, estamos realizando un monitoreo de Radio 5 de Guatemala. En mi caso, mi grupo tiene unas comunidades, unos municipios bien como especiales, digamos, porque somos pegados a la frontera, Santa Ana Huista y San Antonio Huista, y sí existe una radio comunitaria acá, pero considero yo que es una radio que está perdiendo su enfoque, una radio que no ha vivido, sino ha sobrevivido a través de sus años, ¿verdad? Fue fundada en el año 2012, estamos a 15 años de su existencia, digamos, y la radio actualmente va en declive, ¿verdad? Porque la persona que la fundó, que antes era un joven, ¿verdad? Hace 15 años era joven, y ahora ya está esta persona jubilada, e incluso tiene muchas ocupaciones que hacer dentro del municipio, y no tiene para ocuparse de la radio, y los locutores no están cohesionados, digamos, sino que cada quien locuta por una hora diferente, y ahí terminó, ¿verdad? Se va a su casa o a su trabajo, porque todos trabajan ad honorem. Entonces, veo la importancia de las radios, pero también veo la importancia de la formación, porque como una radio que intenta informar y formar a su comunidad, va a poder hacerlo si no tiene las herramientas para poder lograrlo. El día que fuimos de visita a Guatemala, llegamos a Radio Creativa, es una radio que está en Chiantla, muy cerca de la cabecera de Guatemala, que ella con los años que ha tenido es un caso diferente, ¿verdad? Es una radio que ha crecido y es una radio fuerte, pero también vemos acá la variante que está apoyada por la diócesis, ¿verdad? El director de la radio es no me recuerdo, un líder de la iglesia, el señor Almacini, que le ha dado su apoyo
apoyo, ¿verdad? Entonces acá vemos la importancia y la incidencia que la Iglesia Católica ha tenido también en la formación de espacios comunitarios. Tendrá también espacios en los que, por ejemplo, o en los que realizan programas en el idioma local. Eso también es como lo que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cada quien tiene una radio diferente. En el caso de la radio pegada a la frontera, que les digo, de San Antonio de Santa Ana, es bien complicado porque ellos obtuvieron la licencia a partir de la Academia de Lenguas Mayas. Sin embargo, esta no hace más, digamos, que dar el nombre. Incluso están asociadas con la Asociación de Radios Comunitarias en Guatemala, y lo que hace la radio es brindar un monto monetario o económico mensualmente. Sin embargo, no reciben remuneración de ningún tipo, ni económica ni informativa, ¿verdad? En los inicios de la radio sí había mensajes en MAP o en Portica, creo que se habla allá, pero actualmente eso ha decaído mucho, ¿verdad? Las relaciones están muy flojas y por lo tanto esto ya es una conclusión mía. La radio está en problemas existenciales, digamos, porque tampoco tiene una forma segura de mantenerse ella misma. Y aunque los pobladores están muy alegres de tener la radio, tampoco es que tengan como la potestad económica de brindar y poder sustentar la radio. Ustedes como investigadores más o menos llevan de preguntas o general para poder recuperar esa estabilidad que tuvo en su momento con las radios comunitarias como facilitadora de información. Bueno, actualmente se está realizando esta investigación en la Universidad de Campus Central porque lo que se quiere es aportar al campus de Huehuetenango un diplomado que está apoyado por la cooperación alemana y es un diplomado en periodismo comunitario. Entonces considero que una herramienta fundamental para que esta radio y alguna otra que esté en alguna situación crezca y sea fuerte es la formación de sus propios locutores, ¿verdad? De sus locutores y de sus técnicos, porque se viene la antena a la radio. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es apoyar el marco teórico para que se llegue a cabo este diplomado, porque si el diplomado no tiene una sustancia teórica, no se va a conocer el terreno de a qué personas es a las que se tiene que llegar, ¿verdad? Y aparte, el diplomado busca líderes comunitarios, no a personas individuales que usan la comunicación como una herramienta masiva, porque eso no va a quedar en beneficio de la comunidad, ¿verdad? Entonces, lo que estamos en la universidad. Sí, una pregunta. Ustedes que están trabajando en las radios comunitarias, ustedes a nivel nacional sabemos que hoy día la sociedad está organizada en líderes comunitarios representados. ¿Cómo hacer que por medio de la radio como una sugerencia, digamos, hacia la formación del personal de la radio, incentivar a la población para que utilice estos espacios de información, de comunicación? Porque la mayoría llama solo para darle un saludo al Alejo, o porque quiero oír una canción, o saludos a la mamá porque hoy está de cumpleaños, pero no existe la cultura de, como ciudadano, informarle a los demás sobre qué hacer, principalmente de los líderes comunitarios. ¿Cómo hacer de que la radio otorgue esos espacios? Bueno, de hecho, hay dos tipos de radio. Tenemos las radios comunitarias, que es a lo que estamos enfocados, y las radios comerciales. Digamos, las radios comerciales es un poco difícil porque si no tiene dinero, no lo va a hacer. En el caso de las radios comunitarias, para eso existe, ¿verdad? En el caso de esta radio, aunque está decayendo, siempre mantiene notas de vuelo, mensajes del centro de salud, mensajes de la iglesia. Los espacios están, ¿verdad? Incluso está ciertas anécdotas, ¿verdad? Un día se cayó una pared del cementerio, una persona igual mensaje a la radio lo transmitió y los mismos pobladores se organizaron para componer la pared, ¿verdad? Pero sí, esta es una cultura de denuncia, digamos, denunciar o informar que hay un derrumbe, que
qué hacer en caso de terremoto, por ejemplo. Los espacios están y considero que es como obligación de la radio informar a sus oyentes de lo que pueden transmitir en esos espacios, ¿verdad? Porque para eso lleva el nombre de comunitaria y para eso está asociado a la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala. No, pero mi pregunta va en esto. ¿Cómo ustedes, nosotros como estudiantes e investigadores, no, como recomendación hacia la radio, cómo hacer para, cómo sugerirle a ellos de que dentro de sus espacios invitar a los líderes comunitarios para que utilicen esos espacios para informar a su población de cómo está la situación dentro de su comunidad o informar sobre su qué hacer? ¿Es a eso a lo que me refiero? Primero que todo habría que mejorar mucho las relaciones entre las personas líderes. Por ejemplo, tenemos la Municipalidad de Huehuetenango, los rectores, los comunes. Sin embargo, las relaciones con las radios comunitarias son difíciles porque la radio tiene un estigma, ¿verdad? Y el estigma es que las radios comunitarias son malas, que roban frecuencia, que no sirven para nada. Entonces las radios tienen que subsistir con ese tipo de comentarios. Incluso también, por ejemplo, esta radio que yo les cuento tiene un miedo totalmente irracional a la municipalidad, porque la municipalidad nos ha amenazado con cerrar ese espacio, ¿verdad? Eso quiere decir que la relación municipalidad y radio, en lugar de estar cohesionada, está separada y peleando, ¿verdad? Entonces, las radios optan por no como denunciar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si la municipalidad hace un movimiento ilegal, digamos, la radio no puede denunciarlo porque le cae el Ministerio Público y la cierra. Entonces, solamente sería como muy bien evaluar cómo están esas relaciones y tratar de mejorarlas para llegar a un consenso, ¿verdad? Porque se supone que la municipalidad debe de buscar el beneficio de su municipio y eso es lo que busca la radio también, ¿verdad? Entonces llegar a ciertos acuerdos y consensos que no se hacen nada más que hablando, ¿verdad? Bueno, queridos compañeros, queremos de parte de los compañeros de la sede regional de La Paz agradecerles este momento de convivencia y si podemos darnos cuenta, pues los dos grupos terminamos cayendo a un punto y que debemos fortalecer la comunicación intercultural, porque nos estamos dando cuenta que nuestras preguntas de investigación están enfocadas a esto y su trabajo de investigación también. De hecho, parte de su hallazgo es que una radio ha decaído porque parte de su programación no difunde en el idioma del lugar. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de cuán importante es trabajar en relación a esto. Entonces, sí queremos agradecer mucho de su experiencia y nosotros como grupo pues queremos paternizar al licenciado también el espacio, el agradecimiento del espacio que se nos haya cedido y pues voy a dejar el uso de la palabra al licenciado Freddy y al licenciado para que nos den sus palabras finales para culminar esta actividad. Gracias. Aquí decir que hablar de comunicación y sociedades como la de Guatemala pasa porque hay un tema que no se ha hablado que hay que hablar de comunicación, que es telecomunicaciones en democracia. Me parece que el tema no son las radios comunitarias, eso es el paradigma del siglo pasado. Si un politólogo, un sociólogo, un comunicólogo quiere entender la comunicación del nuevo siglo, en países como Guatemala tiene que preguntarse cómo funcionarían las telecomunicaciones en Guatemala si fuesen telecomunicaciones en democracia. Ese es el tema. No son las redes comunitarias, no son los microcanales, es cómo democratizamos las telecomunicaciones. Y lo otro es que esto pasa por necesariamente revisar cuál es la relación de las políticas de comunicación con los gobiernos locales, o cuáles son desde los gobiernos locales y nacional las políticas de comunicación. Hay que hacer esa pregunta. En principio tendríamos que tener políticos en los gobiernos locales y en el nacional para que hubiese entendimiento de esto.
¿verdad? Pero son procesos de sociedad que están cambiando. Entonces, allí el punto es que tiene que preguntarse a los gobiernos cuál es su política de comunicación, porque la política de los gobiernos de Guatemala hasta el día de hoy ha sido criminalizar a quien quiere democratizar. Y solamente quien tiene el pisto pasa por no criminal, pasa por, entre comillas, empresario. En realidad, tendría mis expectativas y dudas que realmente son empresarios. Pero voy, ahí la pregunta es, ¿y qué hay con la telecomunicación en democracia en este país? Porque si nos seguimos quedando en las radios comunitarias, seguimos reforzando ese esquema que no hace las preguntas de fondo. Pero como estas ecologías son para que a partir de todo lo que se escucha no digan, ah, podría ser por aquí, y agradecerles a cada una y a cada uno el espacio, y también en voz alta al licenciado Bámaca y al licenciado Erwin Sosa, que han sido tan gentiles de darnos chance de posar un ratito aquí. A ver, muchas gracias a todas y todos, a nuestros invitados, así de grupo, ¿verdad?, por compartir este material y este proceso de investigación que están iniciando, al licenciado Freddy también, y a todas y todos, ¿verdad? Y previo a esto, pues antes de irnos, por favor, vamos a hacer un espacio para este lado, para tomarnos una foto de grupo, todas y todos, ¿verdad? Así que luego nos podemos ir, si queremos preguntarle algo a algún grupo, nos